Estamos aquí para hablar de estos asuntos importantes, muchos de estos ya estudiados por ustedes. Gracias a Dios que hay gente que nos está tratando de educar, de informar, de advertir. Y este primer tema que vamos a tratar tiene que ver precisamente con definir qué es la ideología de género. ¿Qué es esto que estamos hoy abordando, estudiando? ¿Qué es la ideología de género y cuáles son sus implicaciones? Bueno, depende a quién le pregunte, ¿sabe? Depende a quién le pregunte qué es la ideología de género, tendrá diferentes respuestas. Porque hay gente que diría que esto es un invento. El concepto ideología de género es un concepto inventado por personas extremistas, personas que quieren ver moros con tranchete, personas de extrema derecha que están en contra de las garantías y del progreso. Encontré en una página esta definición de ideología de género. El término, note los conceptos, el término despectivo que una inmensa cantidad de desinformados asocia a una amenaza global o un plan maléfico y macabro en el que está en juego el orden tradicional, biológico, natural o normal. Usted puede ver lo tendencioso de estas palabras. Están básicamente acusándonos. Todos estos que hoy se dieron cita en el Olimpo están luchando contra un maciosario, un extraño enemigo, pero no hay nada de qué preocuparse. No estamos promoviendo, dirán, algo que sea peligroso. Estamos promoviendo el progreso, la igualdad, estamos promoviendo el avance. Y claro, hay que echar a un lado todos estos prejuicios, todas estas ideas propias pues de una época más supersticiosa que nada. Esa es la forma en la cual se da el diálogo. De manera que ideología de género, dirán aquellos, ha sido un invento para desprestigiar lo que en realidad son ideas en pro del progreso. Y mire cómo nos dirían, somos una inmensa cantidad de desinformados. No, señor, estamos bien informados. Y precisamente por eso vamos a llamarle las cosas por su nombre. Y dirán, no, es que están a favor de lo tradicional, lo biológico, lo natural, lo normal. Pues por supuesto que sí. Estos son los principios que le han dado base a la civilización occidental. Esos son los principios que le han dado base a toda una era que tristemente ha empezado a desmoronarse en sus fundamentos, pero estamos a favor del modelo tradicional de la familia, estamos a favor de la biología. Por supuesto que creemos que la razón debe imperar, y la razón implica que la biología es parte de lo que defendemos. Creemos en el orden natural y sí creemos en lo normal. Entonces depende a quién le preguntamos qué es ideología de género, que tendríamos diferentes respuestas. Para nuestros detractores, ideología de género es una etiqueta injusta para lo que ellos llamarían progreso y avance. Nosotros tenemos otros términos para eso. Pero estamos aquí en el foro por la familia, por la vida y por la familia, y es una gran oportunidad para, entre aliados, entre socios, entre hermanos, llamarle a las cosas por su nombre, con los adjetivos correctos. Y deberíamos decir que la ideología de género no es de ninguna manera algo que va a ayudar a nuestra civilización, a nuestra sociedad, ni mucho menos a las familias. No es sino una estafa disfrazada de progreso. Eso es la ideología de género, una estafa disfrazada de progreso, una mentira maquillada de ciencia, una trampa con máscara de tolerancia, un peligro para la libertad y un cáncer para la cultura y para la familia. Eso es finalmente la ideología de género. Algo peligroso, sí, algo que nos quieren vender como progreso, pero es un engaño y una estafa. Algo que se disfraza de ciencia, pero si de verdad estuviésemos hablando de ciencia, hace mucho que habrían acabado estos debates y que se habrían cuidado las leyes que se han permitido que se establezcan. Es una trampa. Nos quieren vender como tolerancia y como igualdad, lo que en realidad va a acabar restringiendo más nuestras libertades. Esta ideología de género es
parte de este monstruo de muchas cabezas con las cuales la Iglesia ha lidiado a lo largo de la historia. Y podríamos decir que la misma ideología de género es un monstruo con muchas ramificaciones, un cáncer con muchas ramificaciones. Entonces, hablemos un poquito entonces de cómo este cáncer cultural se manifiesta de manera sencilla. Espero poder expresar cómo debemos de estar al pendiente de estas situaciones. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es un cáncer del cual debemos estar, pues, no solo advertidos, sino también en pie de batalla? Pues porque lo que impone primero que nada es una censura secularista. Allí comienza gran parte del problema, que para poder hacer que avance esta ideología, para poder posicionarse en las escuelas, en las familias, y ahora incluso parece que hasta en los púlpitos, pues tiene que coartarse la libertad de expresión, la libertad religiosa, tiene que censurarse desde el secularismo. Nos van a decir una y otra vez que nos callemos, no tienes que estar hablando de tu fe, no tienes que hablar de tu Dios, porque ¿qué acaso no sabes que este es un estado laico? ¿No te has enterado que este es un estado laico? Y por supuesto que estamos a favor del Estado laico. El video introductorio nos ha explicado qué es la laicidad, pero hay dos conceptos que, aunque muchas veces son vinculados, tienen sus matices muy particulares. Y es que no es lo mismo hablar de laicidad que hablar de secularismo. No es lo mismo. A veces los quieren vincular, pero cuando hablamos de un asunto laico, un Estado laico, nos referimos a aquel donde no hay compromiso ni hostilidad con alguna confesión particular. Ese es el Estado laico. Y claro que lo queremos. Queremos tener tal libertad que el Estado se ocupe de sus responsabilidades, de mantener el orden y la justicia, pero que nosotros podamos ejercer nuestra libertad de culto y de credo, y que el Estado ni esté en hostilidad con un credo, pero tampoco que favorezca a alguno en particular. Es parte de las garantías individuales. Por otro lado, el secularismo lo que propone es evitar la expresión de la fe en la vida pública. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Donde hablar de un Estado laico es hablar de que no se dé preferencia, pero tampoco se limite a la religión. El secularismo lo que propone es nada se puede hacer públicamente que tenga que ver con la fe. Dicho de otra forma, en la propuesta de un Estado laico, la religión es una libertad. Libertad consagrada en el artículo 24 de nuestra Constitución. Tenemos libertad al culto y libertad a la expresión de nuestra religión. En el Estado secularista, la religión termina siendo un inconveniente. Y es por eso, solo para poner un contexto, en Estados Unidos, por ejemplo, la primera enmienda en la Constitución protege la libertad religiosa de los ciudadanos de toda intervención del gobierno. Es decir, el gobierno no puede influir en lo religioso. En cambio, otra legislación, como es la legislación francesa, muy vinculada a aquel movimiento de la Ilustración del siglo XVI, lo que propone es que la libertad colectiva debe ser protegida de la influencia de las instituciones religiosas. Es decir, lo religioso no debe influir en lo público. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. En el Estado laico, el gobierno no influye en lo religioso, pero cuando se defiende el secularismo, la idea es: no puedes llevar tu credo, tu religión a la esfera pública. Un ejemplo, ustedes escucharon hace algunos años que en Francia, hace unos pocos años apenas, se legisló acerca de si los musulmanes, las damas musulmanas, podían utilizar su atuendo, su hijab en público, ¿no? Y la ley estaba a favor de que no se puede usar porque este es un ícono de su fe y hay que proteger la esfera pública, la esfera colectiva de esta expresión de su fe. Y algunos incluso a lo mejor, un poco desinformados, dijimos, pues qué bueno que les quiten su hijab para que no puedan hacer alarde de su religión. Pues fíjese que no, porque
pues una dama es libre de usar el atuendo que quiera. Una dama debiera, si se siente cómoda, usar una hijab, adelante. No es mi credo religioso, por supuesto, pero el Estado no puede intervenir en este sentido. Pero esa es la diferencia entre Estado laico y Estado secularista. Y entonces, cuando nos digan, debes callar, porque estamos en una nación que propone la laicidad, tenemos que ser muy astutos y responder, bueno, la laicidad de ninguna manera reprime la fe. Este país no reprime la fe. Está consagrado en nuestra Constitución el derecho a tener una fe, tener un credo religioso. Nos dirán, puesto que este cáncer lo que propone es la censura desde el secularismo, nos dirán, bueno, sí, pero es que la fe es un asunto sagrado para ti, pero es un asunto que debes mantener en el ámbito privado. Y en el ámbito público, en el ámbito secular, debe imperar la razón. Ese es el argumento que nos van a plantear. Quédate con tu fe, sí, muy en lo personal, y hablen de su Dios, claro, sí, pero en sus templos, en sus parroquias. Pero en el ámbito público tiene que imperar la razón, un triste dualismo que no podemos permitir que impere. Nos van a decir una y otra vez que domine la razón, no la fe, que domine la razón, como si los hombres y mujeres de fe hubiésemos apagado el intelecto y de pronto no usamos nuestro cerebro, ¿no? Habría que recordarle a los que piensan así que hay una lista disponible para cualquiera que la quiera investigar, que nos dice que del año 1901 al año 2000, el 64% de los ganadores del premio Nobel eran creyentes. Así es que aquello de que la fe y la razón no son compatibles, pues dígaselo a los ganadores del premio Nobel que son cristianos y no por eso no usan su razonamiento. Es que no hay por qué separar lo uno de lo otro. Hay gente que piensa que la religión le ha hecho un mal a la civilización, no es más que falta de información. Todo lo que conocemos de avance en la civilización occidental es producto de gente que entendió que la fe cristiana le hacía bien a la humanidad. Las cuerdas que hoy amenizaron el inicio de esta reunión tienen una herencia. La música floreció cuando el cristianismo llegó al arte. La arquitectura floreció cuando la fe cristiana llegó a ocupar estos lugares. Nunca ha sido retroceso para una sola civilización el que llegue el cristianismo. Nunca ha sido así. Siempre ha traído progreso, siempre ha traído bienestar. Por supuesto, el choque de ideas también trae el que tenemos que reconocer que a veces hay excesos y errores, pero estos se pueden resarcir, estos se pueden remediar. No vemos que las grandes potencias del mundo, que las grandes naciones estén en peligro cuando se invoca a un Dios. Admiramos a una nación de primer mundo como lo es Estados Unidos, que puede libremente escribir hasta en sus billetes: en Dios confiamos. Y el presidente puede decir: Dios bendiga Norteamérica, y tiene que tomar protesta sobre una Biblia, y no vemos que esa nación esté perdiendo su bienestar. Al contrario, la gente quiere ir para allá. Algo tendrá. No vemos que en el país del otro lado del océano, donde la gente dice Dios salve a la reina, estén en un retroceso. Bueno, lo están porque están cayendo en la apostasía, pero admiramos a esas naciones de primer mundo. Y entonces sabemos que la fe no es un asunto de retroceso, sino de avance hacia bienestar, hacia una mejor calidad de vida y, por supuesto, la salud y sanidad de una nación. Por eso me encanta esta frase, que no sé si un día alguien con estas ocurrencias va a querer borrar del himno nacional mexicano, pero esto: en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Ahí hay un vestigio de que esta nación no está en contra de la religión. Esta nación está a favor de que cada quien tenga libertades. No se puede imponer la religión, eso es un hecho. Nadie de los que estamos aquí, que confesamos una fe en un Dios soberano, fue traído a punta de pistola, y nadie recibió un lavado de cerebro. Todos venimos por nuestras convicciones.
Y por eso mismo esta nación ha de ser una nación laica, sí, pero no nos impondrán un secularismo. Este cáncer es peligroso, la ideología de género es peligroso, no solo porque trata de imponer una censura secularista, sino porque trata, por supuesto, de imponer un adoctrinamiento que es absurdo, porque cuando tú ves los postulados con los que quieren influir en nuestros niños, en nuestros nietos, hacer experimentos con los planes de estudio, descubre uno que llevado a sus últimas consecuencias, cada uno de estos postulados termina en un absurdo. Nos dicen a nosotros, nos acusan de que anteponemos la fe a la razón, pero seamos sinceros, decir que la vida comienza en la concepción no es un asunto de fe. No es un asunto de fe decir que la vida comienza en la concepción, es un asunto de ciencia. Ahí está la biología, ahí está la ginecobstetricia, ahí están los estudios desde el vientre que dicen que hay allí un ser vivo. No es un dogma de fe, no es un dogma de fe decir que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva, no es un dogma de fe. Es ciencia, de la más básica biología. Así es que no podemos permitir que nos quieran acallar en nombre de la razón, cuando lo que menos hay en los argumentos de aquel lado es razón. Nos dicen la mentira, la vil mentira de que uno puede elegir su identidad. Y tenemos cómo van encumbrando en los espacios públicos a estos proponentes, a estos garantes de estas ideas, a estos embajadores de su ideología, para tratar de darnos la idea de que si alguien famoso lo dice, si alguien popular lo dice, entonces ha de ser verdad. No, la verdad no depende de la popularidad ni de la fama, la verdad depende de que sea verdad y de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que creemos nosotros. Pero está la mentira de que tú eliges tu identidad y empieza a haber toda esta reformulación del lenguaje, ¿no? Malabares de, bueno, una cosa es la identidad de género, otra cosa es la orientación sexual, otra cosa es el sexo biológico. Y bueno, identidad de género es cómo te percibes, ¿no? Y tu orientación sexual es hacia quienes experimentas atracción. Y tu sexo biológico es qué genitales posees. De manera que yo, si me dejo guiar por esta ideología, podría autopercibirme como María Hernández, ¿no? Así me percibo. Pero aún así María Hernández podría tener atracción sexual hacia los varones o hacia las mujeres. Entonces me percibo como María Hernández, pero tengo atracción a las mujeres, independientemente de mis genitales. Esta es una locura, es tratar de llevar lo absurdo a nivel de ciencia, pero en realidad es ideología. Y de esta deconstrucción del lenguaje que va desde lo más absurdo hasta lo más aparentemente políticamente correcto, tratan de hacernos creer que los que están mal somos nosotros, cuando en realidad solo queremos que impere la razón. No puedes elegir tu identidad. Creemos que Dios nos hizo hombre y mujer y que es en esta identidad en que hemos de vivir y expresar nuestras capacidades, ejercer nuestra vocación y vivir como ciudadanos y ciudadanas que aporten luz, que aporten vida y que vivan en la verdad. Nos han querido vender la mentira de que todos somos iguales. Y me atrevo a decirlo así, mentira, porque dependería en qué contexto estamos hablando, porque la simple biología nos muestra que hombres y mujeres no somos iguales, hay diferencias, y los neurólogos cada vez están también más de acuerdo, y que incluso en nuestras conexiones neurológicas hay diferencias también, pensamos diferente, y eso no es algo malo. Esta diversidad natural, esta diversidad creacional es la que enriquece la familia, el matrimonio, la existencia mutua. Si nos preguntan qué creemos como cristianos, la respuesta no es el igualitarismo. No creemos propiamente en el igualitarismo, creemos en el complementarismo.
Permítame cito rápidamente las palabras del libro sagrado, 1 Corintios 11, del 11 al 12, donde Pablo, a quien muchos tachan de misógino y de heteropatriarcalista, en realidad Pablo está diciendo, miren, ni los hombres pueden sin las mujeres, ni las mujeres pueden sin los hombres. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. No necesitamos pelearnos entonces entre quién es el sexo fuerte, quién es más, quién es menos. Mejor vámonos respetando, vámonos tratando como criaturas a imagen de Dios, no animales, criaturas a imagen de Dios, que en esta tarea de someternos a la verdad podemos darnos nuestro lugar. Esto creemos, el complementarismo, por eso respetamos al prójimo, aun cuando piensa a veces diferente a nosotros. Queremos respetar a sus garantías, pero lo que no aceptaremos es que se nos imponga una ideología. Nos han querido vender en este intento de adoctrinamiento absurdo, nos han querido vender la idea de que está prohibido, prohibidísimo distinguir. Porque eso es, dicen, siempre discriminar. Y bueno, por supuesto, no se puede dañar, perseguir, no se puede agraviar a nadie con base en sus características muy particulares, individuales. Pero eso no quiere decir que es necesario establecer distinciones. Todavía en el lenguaje de matemáticas se habla de separar, discriminar o diferenciar. Quien estudia matemáticas está de acuerdo en que se puede discriminar entre ciertos factores, ciertos números, y esto no necesariamente es algo malo. Vamos al supermercado y vemos que hay unos lugares para estacionarse que no puedo utilizar yo, porque están designados ¿para quiénes? Para personas con capacidades especiales. ¿Y qué acaso no es distinguir? ¿Por qué tendría lugar especial alguien y no yo? Bueno, es que es por consideración. En el mismo supermercado hay una fila especial para mujeres embarazadas. ¿Por qué una mujer embarazada podría tener preferencia por encima de mí? Pues es que hay que distinguir a veces. ¿Se acuerda del Titanic? Se hunde el Titanic. ¿Quién va a los botes salvavidas? Mujeres y niños. ¿Por qué? ¿No es discriminatorio eso? Pues sí, pero es necesario. Eso es lo que nos ha hecho ser una civilización. Los hombres iban a la guerra defendiendo a su familia. Las mujeres cuidan a los niños, no porque sean inferiores, sino porque en nuestras vocaciones y en nuestros caracteres podemos ocuparnos de asuntos particulares sin que esto nos haga más o menos que el prójimo. Y no debemos sentirnos agraviados cuando se hacen las distinciones básicas. Si alguien dice, por ejemplo, mira al señor pelón que está allá enfrente, ¿por qué me habría de sentir yo agraviado? Porque se hace referencia a un asunto de lo más evidente. ¡Ay! Calvofóbicos salieron, ¿no? No, está calvo el señor. No estamos discriminándolo por eso, aunque me gustaría tener a veces un estacionamiento especial por eso, ¿no? Pero no, así es la realidad. Y cuando se habla de la realidad tal cual es, ya está. Nadie se debe sentir agraviado por ello. Así es que no nos vendan la mentira de que está prohibido distinguir, siempre que sea con respeto, siempre que sea con base en la realidad. Hablar de la realidad es parte de lo que nos permite comunicarnos coherentemente. Curiosamente, estos que hablan de no distinguir, de no segmentar, son los que insisten en que hablemos de niños y niñas, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas. Eso me parece que es peor que hablar de manera general. Han llegado a la locura de establecer 112 géneros y la lista va creciendo. Sí, el concepto transgénero solo es el número 106 en la lista. 112 géneros y cada vez surgen más. No sé cuánto más va a poder aguantar esta ideología. Y llegamos a absurdos como los que vemos en las noticias, no recientemente, sino desde hace algunos años. Por ejemplo,
Sabemos que hay personas que se asumen como transgénero, que de pronto un hombre cambia supuestamente de género y puede incursionar en la lucha femenina y, oh sorpresa, empieza a ganar. Pues sí, porque la masa muscular, la densidad ósea, por más que quieras decir que somos iguales, es diferente en el hombre y la mujer. Apenas hace un año, en las Olimpiadas de Tokio, tuvimos ejemplos de algunos atletas transgénero que curiosamente estaban llegando a posiciones más rápido, ganando. Pues sí, porque es que en realidad, lo sabemos, son varones. Intentan hacernos creer con la ideología de género que hoy puedo ser hombre, mañana puedo ser mujer, o puedo ser intersexual, pansexual, lo que sea. La realidad es que o soy hombre o soy mujer. Y luego tenemos casos todavía más extremos, donde alguien va a la cárcel siendo transgénero y de pronto empieza a darse cuenta que la población de mujeres está siendo embarazada. ¿Por qué será? Pues por eso, porque nos encontramos en el mundo de la locura, donde pues parece que ya se ha perdido todo referente de lo que es coherente, lo que es justo, lo que es verdadero. Eso es producto de este adoctrinamiento sin sentido, este adoctrinamiento absurdo que tiene que parar. Y en parte para eso estamos aquí, para unirnos en un plan afín, en una meta afín por la familia, por la infancia, por la vida. Es más grave de lo que parece, créame. Este cáncer no solo es un adoctrinamiento y una censura, se convierte incluso en un neonazismo disfrazado. Ha sido muy crítica cuando se llama a ciertos sectores del feminismo extremo neonazis, neofeministas o feminazis. Y por supuesto, no queremos decir con esta etiqueta que creemos que, tal como Adolfo Hitler, estos movimientos quieren ver eliminados a los judíos. No, ya no es con los judíos. Pero sí sigue la misma filosofía, la misma incluso propaganda para hacerle frente al que considero opositor. Y nos venden bajo esta bandera la promesa de tolerancia, de pluralidad, de progreso, de justicia, de equidad, pero no quieren en realidad eso. Esa primera palabra es la que más se nos dice, pero no es tolerancia. Solo recordemos que Adolfo Hitler no quería ser tolerante con los judíos, los quería ver eliminados, los quería ver fuera de la esfera pública y llegando al extremo del exterminio. Yo quisiera pensar que es solo retórica la que utilizan, hablando de que el patriarcado se va a caer y que el hombre tiene que ser abolido. Espero que sea solo retórica, pero cuando ves que hacen arder los monumentos, cuando ves que hacen arder las catedrales e iglesias que son símbolo de la fe cristiana, puedes saber que no están solo dejándolo en retórica. Están tomando cartas en el asunto, están encrechendo con sus muestras de violencia. Y alguien tiene que ponerle un alto también. Porque ahora, bajo esta versión de un neonazismo disfrazado, donde ya la pregunta no es cómo en un ambiente de verdadera tolerancia vamos a coexistir, no hay lugar para los que piensen o vivan de manera diferente. Lo que hemos visto en las legislaciones no es un debate en sí, los argumentos allí han estado, las participaciones allí han estado. Lo que ha habido es más una imposición. No hay lugar para el que piense o viva de manera diferente. Es peligroso este cáncer, porque incluso lo que muchos no se dan cuenta es que es un colectivismo oportunista. De los muchos colectivismos que hay, porque sabemos que a la gente que le gusta el poder, que a la gente que le gusta establecer su dominio, le agrada hacerse de la clientela electoral o de la clientela colectivista que más le convenga. Y es en este mundo entonces donde hemos visto recientemente que los íconos que antes sirvieron para el socialismo, para el comunismo, ahora son tomados por la bandera LGBT, por la bandera verde abortista, pero no se dan cuenta quizá
que solo son carne de cañón, que solo sirven a motivaciones, que ambicionan el poder, que buscan el dominio de las conciencias. Siempre ha pasado así, las empresas lo saben que necesitan hacerse de cierta clientela para mantenerse a flote. Un ejemplo es por acá, como la BMW en la época nazi no tuvo reparo en poner allí su emblema de la esvástica, pero ahora recientemente, pues como hay que hacer algo en el mes del orgullo LGBT, pues nos pintamos de colores. Ellos saben muy bien lo que es buscarse una clientela. Lo que habría que preguntar es si toda esta gente que marcha, toda esta gente que hace ruido, toda esta gente que se pinta de estos colores, si sabe de verdad de qué se trata. Porque no me extrañaría que muchos de ellos solo han sido acarreados, más o menos ideologizados, pero a lo mejor no se han dado cuenta de las incongruencias e inconsistencias detrás de cada discurso. Gracias a Dios tenemos muchos ejemplos de gente que militó allá, de gente que se colgaba esas pañoletas pro aborto, de gente que marchó con los colores del arco iris, que ahora puede decir, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y sé lo peligroso que eso es, gracias a Dios por esos cambios de conciencia. Este cáncer es peligroso porque, como hemos dicho, promueve la censura secularista, implanta un adoctrinamiento absurdo, utiliza la filosofía y la propaganda a manera de un neonazismo disfrazado, y lo que busca es colectivizar engañosamente a cuantos sectores de la población lo permitan. Pero más grave que todo esto es que este cáncer es entrometimiento en la familia. Lo que han tratado de hacer es entrometerse en la familia. Y al entrometerse en la familia se han metido con lo más importante, lo más sagrado, con el fundamento de una nación, como lo han dicho hoy nuestros exponentes previos. El deterioro social, el deterioro del tejido social es solo evidencia de que hace mucho también se empezó a deteriorar la familia. Y nos han vendido, sí, la idea de que vamos a progresar, de que van a estar mejor las cosas, pero si somos sinceros y nos damos cuenta, las cosas no están mejorando a nivel de familia. Es allí donde necesitamos empezar a reconstruir, donde necesitamos enfatizar los valores, la identidad, porque los valores solo pueden construirse una vez que está planteada la identidad. ¿Quién soy? Entonces, ¿qué se espera de mí? Nosotros afirmamos que la familia es sagrada porque Dios, el Dios que confesamos los cristianos, delegó en la familia la instrucción y el cuidado de la identidad. Todos sabemos la instrucción de un Dios que dijo: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y es allí en la familia donde tenemos que estar más preparados para defender de toda esta ideología, de este cáncer, a lo que Dios nos ha encomendado. Lo haremos, que lo tengan por seguro, pero la batalla no va a ser sencilla. Hay que advertir también que en el momento en que la familia colapse, va a colapsar la cultura. Este cáncer comienza por ir a infectar el hogar en lo privado, pero nos llevará a la ruina cultural. Y cuando eso pase, entonces veremos que todo esto no era más que una trampa, no era más que un engaño. Tristemente alguien se va a beneficiar. La buena noticia es que por más que parezca que esto es lo que va a pasar, hay gente que canta victoria, nosotros sabemos que esta historia tiene una dirección, que no es el azar ni la coincidencia lo que rige en el rumbo de la historia. No puede ocultarse la verdad, por más que intenten acallarla, no puede destruirse al pueblo de Dios, por más que se haya intentado. En toda la historia se ha intentado, y aquí estamos y aquí perseveraremos. ¿Cómo podemos hablar entonces de una especie de cura? ¿Podremos hablar de una especie de cura? Parte de la cura, permítame, trato de definir un poquito cómo es que podríamos hablar de una cura. Primero que nada, contra este cáncer tan peligroso necesitamos seguir edificando la casa. Edificando la casa. Es muy importante movilizarnos
Es muy importante conocernos. Gracias a Dios por la oportunidad de conocernos aquí en este evento. Puedo presumirle a mi familia que conocí a mi hermano Víctor, que conocí al director nacional, que conocí a representantes del legislativo. Pero las personas más importantes a las cuales este día voy a hablarles son mis 2 hijos. Ellos me esperan en casa y a ellos les tengo que enseñar que es mentira eso de que el que no tranza no avanza. Es mentira. Podemos vivir en la verdad y podemos hacer que este país sea mejor. Y a ese Axelito, mi hijo, tengo que enseñarle que un hombre no es el que da rienda suelta a sus pasiones, sino el que cuida de su madre, en la salud y en la enfermedad, porque así lo prometimos un día delante de Dios. A esa nena, Gretel, mi hija, tengo que enseñarle que no es opresivo y que no es indeseable ser una dama de un hogar, tener hijos, edificar una familia. Es allí en casa donde tenemos que afianzar los principios, los valores. Me sorprende que incluso las personas desde los frentes LGBT, desde los frentes pro aborto, desafían y dicen, bueno, aún si no nos lo avalan, lo haremos en la clandestinidad, abortaremos en la clandestinidad. Bueno, sepan, estamos listos para criar hijos en la clandestinidad también. No nos va a detener, no nos va a hacer tener temor cualquiera que se levante propagando mentiras como si fueran verdades. Si es necesario la clandestinidad, iremos para allá. Si es necesario levantar la voz, también lo haremos. Hay que derribar las utopías. Hay que decirle a las personas que están cerca de nosotros cuán engañosos, cuán contradictorios, cuán inconsistentes son estos argumentos, porque no son, ya lo sabemos, ni desde la fe, ni mucho menos desde la razón. Y puesto que no establecen una verdad, no hay por qué sostenerlos como si lo fueran. Hay que derribar esas utopías y por eso importan mucho los diálogos, los argumentos. Necesitamos también levantar la voz, necesitamos hacer ruido. Ruido no de manera escandalosa, pero sí proclamando la verdad. Necesitamos posicionarnos, hacernos visibles, necesitamos entablar conversaciones a fin de hacer discípulos. Ciertamente es un tanto intimidante que se acaban de aprobar leyes que parece que pues convencer a una persona de que su estilo de vida LGBT no es el mejor y podrían llevarnos a recibir sanciones. Nuevamente, podemos hacerlo en la clandestinidad. Si alguien insiste en que puede practicar un aborto en la clandestinidad, yo no veo por qué podríamos practicar el discipulado en la clandestinidad, con una diferencia. Cuando se practica el aborto en la clandestinidad, 2 vidas peligran. Cuando practiquemos el discipulado en la clandestinidad, no hay peligro de muerte. Lo único que puede pasar es que la persona sea convencida, que venga a la luz y que la luz y la verdad le hagan libres. Estamos listos para eso. No le tenemos miedo a la persecución. Que sepan muy bien que la iglesia cristiana a lo largo de la historia ha estado lista para enfrentar persecución. Porque la gente que conoce la vida y que sabe que la vida no es el final, por favor, ¿con qué nos van a intimidar? ¿Con qué intimidas a un pueblo que sabe que aunque estés en Cristo y aunque estés muerto, vivirás? No nos van a intimidar. Estamos a 100 años casi de que alguien se atrevió a coartar las libertades religiosas y lo único que obtuvo fue una revuelta al grito de ¡Viva Cristo Rey! No queremos eso. Y queremos que sepan muy bien nuestros legisladores que no queremos eso. Pero no nos van a intimidar las leyes que se impongan y que traten de decirnos que la fe se debe callar. No nos callaremos. Necesitamos tener aguante, eso sí. Porque esta batalla requiere aguantar. Y no en nuestras fuerzas, porque son pocas, siempre lo han sido. Pero aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, así es que vamos a aguantar en su nombre y en su palabra. Vamos a aguantar. Y la batalla posiblemente vaya para largo. No sé si solo estamos iniciando una batalla cuya victoria le tocará ver a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero tenemos que enseñarles a pelear sobre estas verdades.
el Día del Padre de este año 2022, recibí un gran regalo, ¿sabe? El Día del Padre de este 2022, con gusto celebré que allá en el país del norte, después de casi 50 años, este caso que dio pie a pensar que el aborto era legal, se fue. Se fue. Resulta que no puedes matar a un bebé. Esa fue una gran noticia. Tardó 50 años casi en llegar, pero llegó. Así es que no nos vengan con que una vez que está en la ley no se puede quitar. No, se puede quitar. Nos encargamos de que se eche para atrás. Y por eso vamos a hacer ruido con nuestra boca, y también lo haremos con el marcador el día de nuestras elecciones. Que sepan bien que no daremos un voto a alguien que esté en contra de la vida, a alguien que esté en contra de la cordura o de la familia. Ese ruido lo vamos a hacer con todo respeto y con toda solemnidad, porque no estamos sirviendo al ojo humano, sino al Dios que nos puso en esta tierra. Por eso necesitamos edificar nuestra casa en el único fundamento sobre el cual se puede edificar una casa, y derribar toda utopía, todo engaño, llevando la conciencia cautiva a la obediencia a la verdad, y hacer un ruido a favor de la verdad, a favor de la cordura. Y a lo mejor esto va para largo, pero en las fuerzas de aquel que es todopoderoso vamos a aguantar y vamos a vencer, porque el que está con nosotros, el que tiene la victoria, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios bendiga a la familia y Dios bendiga a la vida. Dios les bendiga. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, te adoramos, oh, te exaltamos, oh Rey de Reyes,